todo lo que hago tiene que ver con intentar comprender el futuro y para eso una de las mejores herramientas que utilizo es la curiosidad, ir por el camino levantando piedritas, intentando encontrar cosas nuevas debajo de cada una de ellas. Sin embargo, para generar progreso, únicamente la curiosidad no sirve. Es necesario poner a prueba los prejuicios que todos cargamos y que de alguna manera se disparan cada vez que debajo de cada una de esas piedras encontramos algo que no se corresponde con la visión o con lo que nosotros opinamos de cómo el mundo debe ser. Decía Wolf Bostel que es lo que no conocéis lo que os cambiará la vida, y justo de eso es de lo que trata esta sesión. Uno de los temas que más me interesan, y más siendo padre de una niña de 6 años, es el tema de la diversidad en general, pero el del feminismo en particular. Es bastante obvio que mi experiencia al respecto de lo que significa ser mujer es bastante superficial, y por tanto mi opinión sobre el feminismo era una que estaba únicamente basada en agregar capas y capas de información a favor y en contra de lo que todos nos encontramos cada día en nuestro contexto. Y no fue hasta hace unos meses en que tuve por fin una epifanía que me permitió comprender cómo yo podía argumentar algo al respecto de este tema. Y fue cuando en un evento en la Ciudad de México me encontré con la frase que este chico lleva en su sudadera, de Let Boys Be Feminine. Ahora les cuento por qué es una epifanía, pero antes voy a hacer un disclaimer, porque creo que este es un tema del que deberíamos hablar más. Y el problema es que en muchas ocasiones las conversaciones se reducen a intentar tener la razón o a arrinconar al adversario para descalificarlo o etiquetarlo de una u otra manera, en vez de navegar en todos esos grises en los que probablemente pudiéramos encontrar lugares de acuerdo y de construcción de nuevas ideas. Eso es justo lo que pretendo con esta charla. No pretendo que todos estén de acuerdo con todo lo que voy a decir, es más, pueden rechazar el 99,9% de lo que voy a decir, pero si hay un 0,1% que les resuena en positivo, ya tenemos algo en común a partir de lo cual construir algo nuevo que no existía antes. Estoy consciente igualmente, y este es el disclaimer, de que hay personas a las que probablemente no les va a gustar nada de lo que voy a decir aquí. Es más, es probable que lo manifiesten de manera agria con epítetos de todo tipo, como todos estos que pueden ver en la pantalla, y ninguno me va a pillar de sorpresa porque probablemente ya los he escuchado o leído. Y digo, no me ofenden porque entiendo perfectamente del lugar del que vienen. Todos estos comentarios vienen de un lugar que se denomina el Man Box. Hay muchas nomenclaturas, pero este es el que vamos a usar específicamente en los próximos 18 minutos, que es el lugar abstracto que contiene todas las características que definen el estereotipo de género masculino con el que convivimos los hombres desde que nacemos, mientras crecemos y hasta que llegamos a la edad adulta. Hace 1 año y medio, más o menos, Unilever encargó la realización de este estudio en el cual se le preguntaba a miles de varones de Reino Unido, Estados Unidos y México al respecto de cuáles eran las características que ellos pensaban que tenían que tener para ser considerados hombres de verdad. Nótense las comillas. El resultado arrojó una serie de respuestas que se podían agrupar en 7 características que pueden ver aquí. No con esto estoy diciendo que los hombres somos así, ni mucho menos, sino que preguntados miles de varones al respecto de lo que ellos creen que han de tener para ser considerados hombres de verdad, los resultados se pueden categorizar en 7 características. Los hombres de verdad no piden ayuda, no lloran. Los hombres de verdad tienen cuadritos en el abdomen. Los hombres de verdad tienen que ser heterosexuales, para empezar, tienen que estar dispuestos a tener sexo en cualquier momento y no sexo normal, es sexo de película pornográfica, porque esa es la educación sexual que los hombres hemos recibido desde el auge de Internet. Un hombre de verdad tiene y debe saber con quién y dónde está su pareja en cada momento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pensando en que estas características son las que están dentro de la caja, que como buena caja es un lugar cerrado, uno pudiera pensar que hay un montón de características igualmente interesantes que se quedan fuera de ella. Y se quedan fuera de ella porque son características que aparentemente son percibidas como femeninas. Quedan fuera el compartir, queda fuera el amor por los detalles, queda fuera la empatía, queda fuera el llorar y todo este tipo de cosas que a lo mejor les puede parecer que son puras anécdotas, pero piensen que las características que están viviendo dentro de esta caja no solo definen cómo se manifiesta individualmente cada individuo, sino que también determinan la visión y el enfoque mediante el cual se relacionan con el mundo que les rodea. Así que piensen en la diferencia entre vivir dentro o fuera para algo como el matrimonio, un lugar de construcción conjunta con tu pareja, o bien un lugar en el que tu pareja es tu prisionera.
O en el sexo como el lugar donde se encarna la culminación del amor de dos personas, o en el sexo simplemente como una labor de caza y captura, como se hacía en la antigüedad con los animales. Y así sucesivamente. Yo lo sé porque imagino que como muchos varones aquí en la sala, yo he vivido dentro de esa caja durante muchísimos años. Y mirando un poco hacia atrás me da cierta resignación, cierta nostalgia, cierto arrepentimiento al respecto de cómo muchas de mis relaciones o experiencias se han deteriorado por culpa de la visión limitada con la que accedí a todas ellas. Así que, sabiendo esto, pueden hacer dos cosas. Se pueden usar la analogía de las pastillas y pueden tomarse el azul para decir, bueno, pero el pedo está así que no hay nada que yo pueda hacer y volvamos a la normalidad que había antes de venir a esta sala, o bien pueden intentar tomar la roja para ver qué hay más allá de esa realidad que nos han contado que hay, porque es obvio que algo está pasando. Así que cuando vi esta frase, para mí tuvo todo el sentido del mundo, porque para mí el hecho de que un hombre sea más femenino no tiene nada que ver con que cambie su orientación sexual o con que vista de tal o cual color, como si además eso lo volviera menos hombre, sino que tiene que ver con el hecho de que ese hombre adopta una serie de características que de alguna manera lo vuelven más perceptivo, más sensible a sí mismo, hacia el exterior y para con los demás. Esto se puede manifestar de muchos ejemplos, pero yo encontré este tan divertido. Unos obreros en Reino Unido a los que les prohibieron llevar shorts en un día en que hacía tanto calor, no tanto como en Sonora, pero les obligaron a llevar su traje y ellos descubrieron en el reglamento que nada les impedía llevar falda, con lo cual decidieron ir a trabajar en falda. Y alguien puede decir, pues de eso se trata entonces, de llevar falda. No, de lo que se trata es de que cuando te libras de lo que se supone que las cosas deberían ser, entra en juego el pensamiento lateral, que te permite resolver problemas de una manera que no habías considerado previamente por el hecho de que eres libre del corsé que tenías viviendo dentro de esa caja. Así que, para mí, un gran hallazgo es que el feminismo es una de las mejores cosas que nunca le pudieron haber pasado al género masculino, pero no para opinar sobre ello, porque como hombres creo que no tenemos nada que opinar al respecto, sino que viendo cómo el feminismo ha ayudado a las mujeres a desarrollarse a lo largo de la historia, quizá nosotros debiéramos encontrar una equivalencia, una analogía, un movimiento equivalente que nos permitiera redefinir lo que significa ser hombre hoy, lejos de probablemente el estereotipo de género troglodita en el que muchas personas de género masculino todavía viven hoy. Así que decidí agruparles 5 motivos por los que creo que adoptar o entender o intentar comprender mejor el feminismo, porque no es fácil, puede ayudarles a progresar en la vida. La primera de ellas es probablemente la que más ampollas y susceptibilidades levanta, el tema de la justicia, sobre todo porque parte de premisas que no se entienden del todo bien, como por ejemplo decir que feminismo es la contraposición cultural al machismo, cuando no lo es en absoluto. El machismo es un movimiento de opresión y el feminismo lo que busca es la equidad, la igualdad de oportunidades. Esta imagen que mi amiga Hali me envió desde una escuela en Beirut lo resume muy bien. 2 y 7 y 4 y 5 son lo mismo, pero no son iguales. Y si entienden esta analogía tan fácil, ya estarán preparados para dejar de decir cosas como que si las mujeres quieren igualdad, que carguen ellas los garrafones, o, en un tenor más grave, reprimir esas ganas de decir ni uno menos cada vez que hay una mujer que muere y hay compañeras que deciden escribir ni una menos en una red social. Claro, Daniel, tú no lo entiendes. También están muriendo hombres. De hecho, mueren muchos más hombres que las mujeres y no nos quejamos. El 80% de los homeless son hombres, Daniel. 70% de los suicidios son de hombres. 97% de los muertos en la guerra son hombres. Daniel, los hombres viven 5 años menos que las mujeres y no nos quejamos, aunque tenemos problemas. Es como, sí, tienes todos esos problemas, pero no es culpa del feminismo ni de las mujeres. El feminismo no mata, el machismo sí. Y la estructura en la cual se afianza y se ejecuta el machismo, que es el patriarcado, también nos perjudica a los hombres. El problema es que como hombres, como solo hablamos de tetas, fútbol y política, entonces nunca nos da por decir que tenemos problemas en voz alta hasta que una mujer o un homosexual reclama algo tan simple como el hecho de que no le pongan una madriza por el hecho de ser mujer o homosexual. Así que esto, que pareciera tan obvio, es algo complicado y lo vas descubriendo en lugares insospechados. Por ejemplo, en este texto de este autor al que yo seguía por otros motivos, porque es un personaje muy reconocido en el mundo tecnológico, y que un día escribía que las demandas de la masculinidad casi habían acabado con él y con su matrimonio, por algo tan simple como por el hecho de que a los hombres la única emoción que se nos permite mostrar en público es el enojo.
y todas las demás las guardamos y las embotellamos y solo las manifestamos como explosión, con consecuencias bastante desafortunadas las más de las veces. Así que tengo la impresión de que estamos asistiendo y viviendo en tiempo real a un momento histórico tan comparable como al movimiento, por ejemplo, por los derechos civiles en Estados Unidos. Hay una guerra de las mujeres no contra el hombre, sino contra el patriarcado. Y siendo una guerra, creo que es conveniente posicionarse en uno de los bandos. Yo me gustaría pensar que deberíamos saber escoger en qué bando de la historia queremos estar. Si no los convencí con esto, creo que también podrían adoptar o hablar más de feminismo si quieren ser más creativos. Sobre todo porque eso nos lleva a hablar de una palabra hoy muy interesante en un país con tanta desigualdad social como en México, la palabra privilegio, que siempre tienen otros, pero si lo piensan, todos somos privilegiados para alguien más. Y el privilegio es una palabra que cuando tú se la aplicas a alguien y le dices a alguien, eres privilegiado, les habrá pasado, ¿no? Se ofenden, ¿no? Es como, yo no soy privilegiado, todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente, he trabajado muchísimo de sol a sol, etcétera, y es como, sí, nadie está poniendo eso en duda, porque el privilegio no habla de tu capacidad, el privilegio habla de que comenzaste con ventaja con respecto a otros que no tenían ese privilegio. De esto sí les puedo hablar de primera mano, porque yo soy muy privilegiado. Soy hombre, soy blanco, soy heterosexual, y adicionalmente, yo no lo busqué, pero resulta que por el hecho de ser europeo en América Latina me obsequia con un privilegio que otras personas que no se ven como yo no tienen. Así que uno pudiera pensar, está padrísimo tener el privilegio. Y sí, pero no por lo que ustedes creen. Porque si yo quisiera ser un ser más sofisticado, más informado, más creativo, el hecho de verme como me veo y juntarme con gente que se ve como me veo yo no me sirve para mucho. Lo único que voy a crear es más de lo que ya hay. Si quiero crear algo distinto, entonces debería juntarme con gente distinta, con gente que tiene una experiencia del mundo distinta a la mía, posiblemente además menos privilegiada. Así que uno pensaría que si yo mañana abriera una nueva compañía, contrataría a todo el mundo que se viera distinto a cómo yo me veo. Simplemente por el hecho de que todos aquellos que no son parte del status quo luchan diariamente contra él y tienen ideas más frescas y poderosas para cambiarlo. El privilegio no es una palabra negativa. Lo negativo es la forma en la que muchas personas lo usan para intentar reducir al mundo y que el mundo sea de aquellos que se ven de una determinada manera. Pero si lo piensan, el privilegio es una palabra o una herramienta poderosísima para extender el mundo y hacerlo más grande en tamaño y en oportunidades para tanta gente que hoy todavía no las tiene. Si no las convencí con la creatividad o con la justicia, les traigo una tercera, vivir mejor laboralmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que yo, por ejemplo, adoro mi trabajo, pero adoro mucho más a mi hija. Pero si lo piensan, es terrible el hecho de que muchas personas tengan que escoger entre su vida personal o laboral para poder mantener a su familia a final de mes. Lo cual hace pensar en que, así como las mujeres han ido encontrando cada vez mejores ejemplos de cómo desarrollarse y de cómo desempeñarse tanto en el ámbito personal como en el laboral, los hombres seguimos teniendo unos role models que al final, en la última encarnación, siguen valorando las mismas tres cosas: mujeres, dinero, carro, poder, posesiones, como lo quieran llamar, ¿no? Nos faltan role models nuevos que vivan fuera de esa caja, porque con los valores que les acabo de decir, el epítome de eso, la máxima expresión de esos valores es Donald Trump, el horror. Yo la verdad no quiero tener eso como role model a seguir, pero si se lo plantean y piensan entonces cómo hay que criar a un hijo varón hoy y piensan en ejemplos a partir de los cuales ese hijo varón puede encontrar una escala de valores basada en la expresión de su identidad y no en el número de ceros de su cuenta bancaria, nos faltan Billy Elliot, lo cual es un problema en el futuro, porque piensen que si un hombre hoy decide decir que le han acosado, lo primero que va a suceder es que se van a reír de él porque no es suficientemente hombre. O que si un hombre decide tomarse unos meses de baja por paternidad para atender a su hijo, probablemente no se la van a conceder porque es algo prácticamente inexistente en las leyes. Y si esto es algo que es un terreno doloroso y complicado de navegar para una mujer, es un terreno que directamente para un hombre no existe. Así que uno pudiera pensar que mucho de lo que las mujeres reclaman laboralmente también nos sería de utilidad a nosotros. Más aún, porque en una época en la que parece que nos dirigimos a que todo trabajo que no tenga que ver con la creatividad va a ser reemplazado por una máquina, la única esperanza que podemos tener de mantener nuestro trabajo es que sea creativo. Y si no tenemos una vida interesante, nuestro trabajo no será creativo. No podrás tener un trabajo interesante si tu vida no lo es. Si todavía no los convenzo, les tengo otra, que a lo mejor les gusta más. Escoger el feminismo para ganar más dinero. Y no me refiero con esto a
esa especie de capitalismo disfrazado de feminismo que hace que aparezcan playeras en Zara con la leyenda feminista, que probablemente produjo una mujer a un precio irrisorio en algún lugar del mundo, sino que me refiero al hecho de que hay segmentos de población que están patentemente desatendidos. Estas imágenes evocan muchas cosas desde lo inspiracional. Pueden ver a esta niña afroamericana viendo un retrato de Michelle Obama, o a esta otra niña, que es una de las cientos de miles de niñas que decidió en 2017 disfrazarse de Wonder Woman por Halloween. Y esto no solo es interesante desde el punto de vista aspiracional, sino desde el punto de vista del mercado que mueven. No sé si leyeron alguna vez esta noticia, pero después del estreno de Black Panther en Estados Unidos, muchos de los directores o dueños de cadenas de cines escribieron a los estudios pidiendo que hubiera más diversidad de protagonistas en esas movies. Porque fíjense qué estupidez que si ves a alguien haciendo cosas increíbles en una pantalla y esa persona se ve como tú estás dispuesto a pagar un boleto para ir a verlo, ¿no? Agreguen a ese dato el hecho de que en 2017 el 83% del consumo de Estados Unidos lo generaron las mujeres. Es decir, las mujeres compran cosas y las mujeres deciden cosas. Es muy ingenuo pensar que el domicilio de una familia o el coche de una familia es una decisión del varón de la familia, seamos honestos. Y aún así, si lo contraponen con la realidad publicitaria en la cual trabajan muchos hombres blancos como yo haciendo propaganda para otros hombres blancos como yo, podremos ver y pueden hacer el ejercicio de ver cuántos comerciales de coches recuerdan donde conduce una mujer el auto. Y luego salgan a la calle y vean cuántas mujeres manejan autos en Ciudad Obregón, Sonora. Y van a ver que hay una disparidad patente. Eso no solo se refleja en el hecho de que haya publicidad sesgada y malísima allá afuera que no le habla a las mujeres, sino que supone además que hay una serie de productos que están rotos. Y no me refiero a rotos porque estén mal hechos, sino que están rotos porque están creados desde la perspectiva de hombres blancos como yo, que no tenemos ni la visión, ni la sensibilidad, ni la experiencia de lo que significa ser mujer. A principios de este año, este artículo en New York Times analizaba el funcionamiento de algunos de los algoritmos de reconocimiento facial de algunas de las compañías más famosas del mundo, elijan la que quieran. Y el resultado que arrojaba era que si eres un hombre blanco, el algoritmo te reconoce un 99% de las veces. Si eres una mujer blanca, un 93%. Si eres un hombre de tez morena o de raza negra, 88%. Pero si eres una mujer con la piel oscura, 65%. De cada 100 veces hay 65 en las que puede acertar y 35 de probabilidad en las que no. Piensen en las consecuencias catastróficas que tiene eso en un lugar donde todos nos vemos y convivimos con pieles de todos los colores para el futuro. Así que uno pudiera pensar que si consideran esos segmentos de mercado que ahora no se consideran y hacen bien todos estos productos que hoy están rotos para que sean igualitarios y den igualdad de oportunidades para todos sus usuarios, uno pudiera pensar que hay mucho dinero esperándoles. Si no los convencí con la justicia, con la creatividad, con vivir mejor laboralmente, con dinero, la verdad no sé qué esperan de la vida, pero si no los convencí con ninguna de esas, les tengo una última, y es que creo que el feminismo es inevitable. Y es inevitable porque está en la mesa, servido, para que todos hablen de él, a favor y en contra. Y cuando las marcas empiezan a apropiarse de movimientos y los visten de imaginería tan poderosa y badass como esta que sacó Nike este año, uno pudiera pensar que es un lugar del que ya no se puede volver. Porque más allá de lo que opinen de si es una campaña y si es para vender tenis y bla, 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 lo que esta imagen evoca es una imagen súper contemporánea de un segmento de la población que está hasta la madre, y lo que se ve aquí es un grito de furia y de rabia, no queriendo volver a pasar en silencio por todo lo que han tenido que pasar durante los últimos siglos. Esto no es nada nuevo. Tocqueville, que era un historiador y diplomático francés que estudió la democracia en América en los albores y también la Revolución Francesa, decía que las revoluciones no se producen porque haya un oprimido que se levanta contra el opresor, sino que se producen cuando hay un segmento de población que tiene una expectativa que no se ve satisfecha. En aquel caso, en el siglo XVIII, la burguesía francesa. Hoy, digo yo, las mujeres, porque cuando alguien encuentra su voz, es imposible que se calle. Así que si son o conocen a alguien que cada vez que escucha o ve la palabra feminismo se ataca de los nervios y declara estar harto de este asunto y piensa que las mujeres están sublevadas y que son muy ruidosas y que se quejan por nada, les tengo una mala noticia. Esto no se va a detener, va a ser cada vez más ruidoso y más rápido. Y si piensan que las mujeres están sublevadas hoy,
Tendrían que ver cómo es la siguiente generación. Tengo una hija de 6 años, puedo afirmarlo en primera persona. Y sobre todo, porque si siguen pensando que el rol de la mujer no tiene que ver con lo que han ido construyendo en las últimas décadas, les voy a decir algo terrible, pero van a estar buscando a una mujer que ya no existe. Así que tienen 2 opciones, step the fuck up o step the fuck out. Ustedes eligen cuál quieren. Tienen 5 motivos para escoger el feminismo. Pero como les dije al inicio, yo me dedico a estudiar el futuro. Y algo muy relevante para el futuro es el hecho de cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y para con el entorno que nos rodea dentro de unos años. Porque para eso, incluso probablemente hay personas aquí que se estén dedicando a ello. Se escucha hoy mucho la palabra algoritmo, ¿no? Y la inteligencia artificial, automatización, etcétera, etcétera. Esto sugiere preguntas interesantes, ¿no? Porque si las máquinas están aprendiendo, ¿quién diablos y qué les están enseñando? Sobre todo en una época en la que hemos decidido asignarle a los algoritmos y a la inteligencia artificial propiedades casi sobrenaturales, ¿no? Hablaba antes Emmanuel de HAL 9000, yo también, es como un slide repetido, pero piensen en cómo la inteligencia artificial explora nuestras inseguridades matemáticas, ¿no? De repente es como de, debí haber visto esto en la escuela, pero no presté suficiente atención. O nuestras inseguridades laborales, ¿no? ¿Es mi trabajo lo suficientemente interesante para que no me lo quite una máquina? ¿Estoy a salvo o no? ¿Y qué voy a hacer si me lo quita? ¿No? O existenciales incluso, porque todos hemos visto un montón de películas donde HAL 9000 o Skynet toman decisiones al respecto de cómo la raza humana va a vivir en los próximos años, ¿no? Y aquí no está Will Smith, perdón por mi referencia, revela mi edad, no sé para los jóvenes quién será, si Zac Efron o quien sea. No lo tenemos aquí para salvarnos. Pero toda esta magia que le asignamos a los algoritmos nos hace olvidar y perder de vista el punto de que los algoritmos son construidos y entrenados por personas como nosotros. Y los prejuicios que esas personas tienen se transmiten a esos algoritmos. A lo mejor no en la programación o en la construcción, pero sí en cómo se entrenan, como pudieron ver en el ejemplo anterior. Parece absurdo pensar que un algoritmo pueda ser racista, pero puede suceder si las personas que lo entrenan no están atentos a ello. De hecho, los algoritmos no son otra cosa más que la opinión de alguien escrita en código. Así que celebro mucho que estén hoy aquí intentando reunir y conectar nuevas ideas que les permitan, como piezas de Lego, construir el nuevo mundo de los próximos años. Pero antes de hacerlo, creo que tienen que detenerse 10 segundos y mirar alrededor y estar conscientes de que cualquier cosa que hagan tiene efectos no solo sobre las personas que son y se ven como ustedes, sino también sobre las que no. Y eso es un poder, pero también una responsabilidad. Así que los animo a que levanten las piedras, a que sean curiosos, a que abracen la diversidad y la diferencia, a que no sean miedosos y sean valientes para adoptar nuevas cualidades. Y sobre todo que siempre que tengan la oportunidad, en la tesitura de una pastilla azul o una pastilla roja, escojan siempre la roja. Hay muchas pastillas rojas, pero una que les puede servir mucho y por la que pueden empezar es la del feminismo. Gracias.